Existen lugares que el tiempo olvida. Lugares donde el silencio pesa tanto que se vuelve casi físico, donde el viento no trae vida, solo susurros de algo que debería haber permanecido enterrado. Esta es la historia de San Eladio. Un poblado que existió, y que quizás nunca existió realmente. Una historia sobre sueños, sobre muerte, y sobre el delicado límite que separa la memoria de la realidad. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento. Es una advertencia. Un eco de algo que sucedió en los años 70, en un valle olvidado entre montañas áridas y caminos que ningún mapa oficial jamás registró. Esta es la historia del pueblo que soñaba con los muertos. En los años 70, cuando el mundo aún no estaba conectado por hilos invisibles, cuando las noticias tardaban días en viajar de ciudad en ciudad, existía un pequeño pueblo llamado San Eladio. Estaba enclavado entre montañas áridas, accesible solo por un camino de tierra que serpenteaba durante horas a través de desfiladeros y valles secos. Tan apartado del mundo que hasta los vendedores ambulantes evitaban pasar por allí. Se decía que el lugar tenía algo incorrecto. Una sensación que no podía explicarse con palabras, pero que todo viajero sentía al acercarse. Los habitantes eran pocos. Quizás 50, quizás 70. Nadie lo sabía con certeza. Eran personas de piel curtida por el sol, manos callosas por el trabajo en la tierra, y una mirada que parecía perdida en algún punto lejano del horizonte. Vivían de lo que la tierra seca les daba, un poco de ganado flaco, algunas cosechas pobres, y una fe que con los años se había transformado en algo más oscuro que religión. Era una fe mezclada con superstición. Con rituales que nadie recordaba de dónde venían. Con prohibiciones que se seguían sin cuestionar, no silbar de noche, no mirar directamente a los ojos de los animales después del atardecer, y sobre todo, nunca, jamás, pronunciar el nombre de un muerto después de las 3 de la madrugada. El silencio era el único visitante frecuente de San Eladio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Incluso los perros ladraban poco, como si supieran que algo los observaba desde las sombras. Una mañana de mayo, algo cambió. Los habitantes despertaron y encontraron el valle completamente cubierto por una densa niebla. No era la primera vez que la niebla visitaba San Eladio. Pero esta era diferente. Era espesa, pegajosa, con un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo químico. Algo que no pertenecía a ese lugar. Lo normal era que la niebla se disipara con las primeras luces del sol. Pero aquella mañana, el sol salió y la niebla permaneció. Inmóvil. Quieta. Como si fuera algo sólido, algo vivo que se había asentado sobre el pueblo con intención. Pasó el primer día. Luego el segundo. Y después el tercero. 3 días enteros en los que San Eladio vivió sumergido en una penumbra grisácea, donde las casas del otro lado de la calle apenas se distinguían, donde las voces sonaban amortiguadas, distantes, como si vinieran de muy lejos. Y fue entonces cuando comenzaron los sueños. La primera en hablar fue la señora Rosa Montiel, la partera del pueblo. Una mujer de casi 70 años, de manos firmes y mirada seria, que había traído al mundo a casi todos los niños de San Eladio. Esa mañana llegó a la plaza con el rostro demacrado, las ojeras profundas, temblando ligeramente. Se sentó en el banco de piedra frente a la fuente seca y comenzó a llorar en silencio. Las otras mujeres se acercaron. Le preguntaron qué sucedía. Rosa tardó varios minutos en poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro ronco. Lo vi. Vi a mi Esteban. Su marido había muerto hacía 20 años, víctima de una fiebre repentina que se lo llevó en cuestión de días. Estaba al final del pasillo de mi casa, continuó Rosa, con los ojos fijos en algún punto invisible. De pie. Sin moverse. Solo, mirándome. Y luego dijo mi nombre. Rosa, dijo. Pero su voz no era su voz. Sonaba hueca, vacía, como si hablara desde dentro de un pozo muy profundo. Las mujeres intercambiaron miradas incómodas. Algunas hicieron la señal de la cruz. Era solo un sueño, le dijeron. Los sueños no significan nada. Pero al día siguiente, fue el turno de Tomás Rivas, el carnicero. Tomás era un hombre práctico, de pocas palabras y menos imaginación. No creía en fantasmas ni en supersticiones. Pero esa mañana no abrió su carnicería.
Cuando lo encontraron sentado en el umbral de su casa, con la mirada perdida, dijo algo que heló la sangre de quienes lo escucharon. Mi padre me habló anoche. Me dijo que no abriera hoy. Me lo dijo 3 veces. Y cuando le pregunté por qué, solo sonrió. Pero su boca no tenía dientes. Era solo un agujero negro. Su padre había muerto 5 años atrás, en un accidente con el hacha de cortar carne. Pero lo que realmente sembró el pánico en San Eladio fueron los niños. Los niños comenzaron a dibujar. En las paredes, en el suelo de tierra de sus casas, en pedazos de papel, donde fuera que pudieran. Dibujaban siempre lo mismo, rostros pálidos, con los ojos cerrados, con expresiones serenas pero inquietantes. Cuando los padres les preguntaban quiénes eran esas personas, los niños respondían con naturalidad escalofriante. Son los que duermen. Los que regresan. Los que están esperando. Una niña de apenas 6 años, llamada Lucía, dibujó un rostro particularmente detallado. Su madre reconoció con horror los rasgos. Era su hermana, muerta en el parto 10 años atrás. ¿Por qué dibujaste a tu tía?, le preguntó, tratando de mantener la calma. La niña la miró con sus grandes ojos oscuros y respondió. Porque ella me lo pidió. Dice que pronto va a venir a buscarme para jugar. En menos de una semana, todos en San Eladio habían soñado con alguien que había muerto. Todos. Sin excepción. No era un rumor. No era histeria colectiva. Era un hecho concreto, verificable, aterrador. Las noches se volvieron largas y temidas. Nadie quería cerrar los ojos. Algunos intentaban mantenerse despiertos bebiendo café cargado o masticando hojas de coca. Pero el sueño siempre llegaba. Y con él, los muertos. El aire del pueblo se volvió pesado, denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad antes de una tormenta que nunca llegaba. Los animales se comportaban de manera extraña, las gallinas dejaron de poner huevos, los perros aullaban mirando hacia puntos vacíos, las cabras se negaban a salir de los corrales. San Eladio se había convertido en un lugar enfermo. Un lugar donde la frontera entre los vivos y los muertos se había vuelto peligrosamente delgada. Fue en ese momento cuando llegó Álvaro Mendieta. Álvaro era un joven periodista de 28 años, enviado desde la capital por un periódico de circulación regional. Tenía el cabello oscuro siempre despeinado, gafas de montura gruesa, y esa mezcla de curiosidad y arrogancia típica de los periodistas que creen que todo puede explicarse con una buena investigación. Durante los últimos 2 años, Álvaro se había especializado en lo que él llamaba fenómenos colectivos, casos de histeria masiva, avistamientos de ovnis, pueblos donde todos se enfermaban al mismo tiempo sin causa aparente. Le fascinaban estos casos. Le parecían ventanas hacia la psicología humana, hacia cómo el miedo y la sugestión podían transformar la realidad de comunidades enteras. Cuando escuchó los rumores sobre San Eladio, un pueblo donde todos soñaban con muertos, pensó que sería otro caso interesante para su colección. Quizás una contaminación del agua. Quizás algún hongo alucinógeno creciendo en los campos. Quizás simplemente el aburrimiento y la superstición de gente aislada. No sabía que lo que encontraría allí no podría explicarse con palabras. Ni con ciencia. Ni con ninguna lógica conocida. El viaje hasta San Eladio duró casi 6 horas. La carretera se fue deteriorando progresivamente hasta convertirse en poco más que huellas de carreta marcadas en la tierra seca. Su auto levantaba nubes de polvo que tardaban minutos en asentarse. Cuando finalmente llegó, lo primero que notó fue el silencio. No era un silencio normal. Era un silencio absoluto, total, antinatural. No había pájaros. No había perros ladrando. No había voces de niños jugando. No había ni siquiera el zumbido de insectos. Su auto sonaba obscenamente ruidoso en ese vacío. Cuando apagó el motor, el silencio cayó sobre él como una manta pesada. Las casas estaban dispuestas en torno a una plaza central, donde una fuente de piedra hace mucho tiempo había dejado de funcionar. Eran construcciones bajas, de adobe y techos de tejas rojas, con ventanas pequeñas y puertas de madera gastada. Parecían vacías, pero Álvaro sabía que no lo estaban. Podía sentir miradas siguiendo cada uno de sus movimientos. Caminó hacia el centro del pueblo. Sus pisadas resonaban en la tierra seca. Las cortinas de algunas ventanas se movieron ligeramente. Pero nadie salió a recibirlo.
Encontró la única posada del pueblo siguiendo un letrero descolorido que apenas podía leerse: Hospedaje Virgen del Socorro. Era un edificio de 2 pisos, con un portal de madera que crujió amenazadoramente cuando lo empujó. Dentro, una anciana de espalda encorvada estaba barriendo el suelo de baldosas agrietadas. «Buenas tardes», dijo Álvaro, intentando sonar amigable. «Necesito una habitación». La anciana dejó de barrer y lo miró. Sus ojos eran de un gris turbio, como agua estancada. Lo estudió durante un largo momento, y Álvaro sintió una incomodidad inexplicable bajo esa mirada. «No debería quedarse», dijo finalmente la mujer, con una voz sorprendentemente firme. «Solo serán unos días. Soy periodista. Vine a investigar». «Sé por qué vino», lo interrumpió. «Todos saben. Este pueblo habla poco, pero ve mucho». La anciana se acercó, arrastrando los pies. Álvaro pudo ver que tenía las manos llenas de cicatrices antiguas, como si hubiera trabajado toda su vida con herramientas afiladas. «Le daré una habitación», dijo. «Pero escúcheme bien, joven. Si empieza a soñar con los muertos». Se detuvo, mirándolo fijamente. «No les conteste. No importa lo que digan. No importa si son sus padres, sus hermanos, sus amigos. No les conteste. ¿Me entiende?». Álvaro asintió, más por cortesía que por convicción. La mujer le entregó una llave oxidada. «Habitación 5. Segundo piso. No salga después de las 3 de la madrugada». Álvaro pasó el resto de la tarde recorriendo el pueblo, intentando hablar con los habitantes. La mayoría le daba respuestas monosilábicas y se retiraba rápidamente. Algunos simplemente lo ignoraban, como si fuera invisible. Tomó notas, fotografías, grabó algunas entrevistas breves. Pero había algo en el ambiente que lo inquietaba cada vez más. Era como si el pueblo entero estuviera esperando algo. Conteniendo la respiración. Preparándose para algo inevitable. Cuando cayó la noche, San Eladio se transformó. Las pocas luces que había, faroles de aceite, velas en las ventanas, creaban sombras alargadas y distorsionadas. El silencio se volvió aún más profundo, más opresivo. Álvaro cenó solo en su habitación: pan duro, queso y agua de un botijo de barro. Revisó sus notas, pero las palabras parecían insuficientes para capturar lo que sentía. Se acostó temprano, exhausto por el viaje y la tensión del día. Y soñó. En el sueño, estaba caminando por un sendero estrecho. La niebla era tan espesa que apenas podía ver sus propios pies. A lo lejos, escuchó el sonido de agua cayendo. Se dirigió hacia ese sonido. Llegó a un pozo de piedra antigua. El agua en el fondo era negra como tinta. Y junto al pozo, de espaldas, había un hombre vestido con un traje gris. Álvaro se detuvo. Algo en su interior le gritaba que no debía acercarse. Pero no podía moverse. Estaba paralizado. El hombre comenzó a girar lentamente. Muy lentamente. Y cuando Álvaro vio su rostro, el aire se congeló en sus pulmones. Era el mismo. El mismo rostro. La misma complexión. La misma ropa que Álvaro había llevado ese día. Pero los ojos eran completamente blancos. Sin pupilas. Sin iris. Solo blanco. El otro Álvaro sonrió. Y habló con la voz de Álvaro. «Ya llegaste. Te estábamos esperando». Álvaro despertó gritando. Se incorporó en la cama con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Estaba empapado en sudor frío. Las sábanas estaban enredadas a su alrededor como si hubiera estado luchando contra algo. Miró el reloj en la mesita de noche. Las 3:17 de la madrugada. Exactamente la misma hora que había visto en un reloj de pared dentro de su sueño, junto al pozo. Un detalle que no había registrado conscientemente hasta ese momento. Su mano temblaba cuando encendió la lámpara de queroseno. La luz amarillenta llenó la habitación, revelando las grietas en las paredes, el techo bajo con manchas de humedad, la puerta de madera que no cerraba bien. Intentó calmarse. Era solo un sueño. Una pesadilla producida por el ambiente opresivo del pueblo, por las historias que había escuchado, por la sugestión. Se levantó para ir al baño a lavarse la cara. Y entonces lo vio. Sus botas, que había dejado junto a la puerta antes de acostarse, estaban cubiertas de polvo húmedo.
como si hubiera caminado durante horas bajo la niebla. Pero él no había salido de la habitación. Estaba seguro. Completamente seguro. ¿O no? Intentó recordar. Pero su memoria de la noche era confusa, nebulosa, como si hubiera una película gris cubriendo sus recuerdos. Con las manos aún temblorosas, tomó su libreta y escribió, Noche 1. Soñé con un pozo. Soñé conmigo mismo. Las botas están sucias. No recuerdo haber salido. No pudo volver a dormir. Se quedó sentado en la cama, mirando por la ventana, observando cómo la oscuridad gradualmente cedía ante el amanecer grisáceo. Cuando finalmente salió a la calle, cerca de las 7 de la mañana, el pueblo ya estaba despierto. Una mujer barriendo la puerta de su casa lo vio y se detuvo. Lo miró fijamente. Luego, con un movimiento rápido, cruzó los dedos índice y meñique, un gesto antiguo contra el mal de ojo, y murmuró algo en voz baja que Álvaro no pudo entender. Los demás habitantes que encontró fingían no verlo. Apartaban la mirada cuando se cruzaban con él. Era como si se hubiera convertido, de la noche a la mañana, en algo contaminado. En algo peligroso. Álvaro caminó hacia la plaza central, necesitando aire, necesitando pensar. Y fue allí donde notó algo que no había visto el día anterior. El campanario de la iglesia, la estructura más alta del pueblo, estaba completamente cubierto con una lona negra. La lona estaba atada con cuerdas gruesas y parecía llevar allí mucho tiempo, descolorida por el sol y rasgada en algunos puntos. ¿Por qué alguien cubriría un campanario? La iglesia de San Eladio era un edificio colonial de paredes blancas descascaradas, con una puerta de madera maciza que permanecía siempre entreabierta. Álvaro empujó la puerta y entró. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por algunas velas votivas que ardían frente a santos de yeso con los colores deslavados. El olor a incienso rancio y humedad llenaba el aire. Los bancos de madera estaban alineados en perfectas filas, vacíos, cubiertos de polvo. Al fondo, junto al altar, un hombre vestido con sotana negra estaba arrodillado, murmurando oraciones en latín. ¿Padre? Llamó Álvaro. El hombre se detuvo. Se levantó lentamente, con movimientos rígidos, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas. Cuando se giró, Álvaro vio que era un hombre de edad indeterminada, podría tener 40 como podría tener 60 años, de rostro anguloso y piel cetrina. Pero lo más inquietante eran sus ojos, vacíos, distantes, como si estuviera mirando a través de Álvaro hacia algún punto en el infinito. Soy el padre Nicanor, dijo con una voz monótona. ¿Viene a confesarse? No, padre. Vine a hacer algunas preguntas. Soy periodista. El sacerdote no respondió. Simplemente lo miró con esa mirada vacía. Vi que el campanario está cubierto, continuó Álvaro. ¿Puedo preguntar por qué? Hace años que no tocamos las campanas, respondió el padre Nicanor. Desde el accidente. ¿Qué accidente? El sacerdote apartó la mirada y comenzó a caminar hacia la sacristía. ¿Padre? ¿Qué accidente? Insistió Álvaro. Pero el hombre simplemente desapareció detrás de una cortina raída, dejando a Álvaro solo en la iglesia en penumbra. Frustrado, Álvaro salió de la iglesia y recorrió las calles hasta encontrar la única cantina del pueblo, un local pequeño con paredes de adobe y algunas mesas de madera desvencijadas. Dentro había 3 hombres bebiendo en silencio. No hablaban entre sí. Solo bebían, mirando fijamente sus vasos de aguardiente barato. Álvaro se sentó en la barra. El cantinero, un hombre gordo de mandil manchado, le sirvió un vaso sin preguntarle qué quería. ¿Hace cuánto que vive aquí? Le preguntó Álvaro. El cantinero no respondió. Solo limpió la barra con un trapo sucio y se alejó. Pero uno de los hombres en las mesas se levantó y se acercó. Era joven, quizás 30 años, delgado, con el rostro marcado por el sol y las manos temblorosas de alguien que bebe demasiado. Usted es el periodista, dijo, no como pregunta sino como afirmación. Álvaro Mendieta se presentó, extendiendo la mano. El hombre la estrechó brevemente. Su palma estaba fría y húmeda. Julián. No soy de aquí. Llegué hace 3 años. Pensé que sería un buen lugar para escapar de algunas cosas. Se sentó en el taburete junto a Álvaro y pidió otro trago.
Sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó un poco. No debería quedarse mucho tiempo, dijo Julián sin mirarlo directamente. No es seguro. ¿Por los sueños? Julián asintió. Desde que comenzó la niebla. Primero fueron los viejos, luego los adultos, luego hasta los niños. Todos sueñan con muertos. ¿Y algunos? Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Algunos no despiertan más. Álvaro sintió un escalofrío. Sacó su grabadora del bolsillo. ¿Puedo grabar esto? Julián miró la grabadora con recelo, pero finalmente asintió. Álvaro presionó el botón de grabar. ¿Qué significa que no despiertan? Julián bebió todo su trago de un solo sorbo, como reuniendo coraje. Duermen. Pero respiran. Y sus cuerpos, no se descomponen. No huelen. No cambian. Es como si estuvieran, en pausa. ¿Dónde están? En la iglesia. El padre dice que están esperando la llamada. Nadie puede entrar a verlos. El padre Nicanor los cuida. Dice que es su deber sagrado. Álvaro sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cuántos son? La última vez que conté, 17. Pero cada semana hay más. Esa noche, Álvaro no pudo dormir. Se quedó en su habitación, revisando las notas que había tomado, intentando encontrar algún patrón, alguna explicación lógica. Entonces recordó algo. Antes de viajar a San Eladio, había investigado la historia del lugar en los archivos municipales de la capital. Había encontrado muy poco, registros de nacimientos y muertes, algunos documentos sobre impuestos de propiedad. Pero había un detalle que entonces no le había parecido importante. Buscó entre sus papeles hasta encontrarlo, una fotocopia de un documento oficial, fechado en 1949. Era un decreto de evacuación temporal de San Eladio, firmado por autoridades sanitarias regionales. El motivo listado era, infección de origen desconocido con síntomas neurológicos. Cuarentena obligatoria hasta nueva notificación. Pero lo que captó su atención ahora era algo más. En el margen inferior del documento, apenas visible, había un sello oficial con letras en español y en japonés. ¿Japonés? ¿En un documento oficial de 1949 en un país latinoamericano? Álvaro estudió el sello más de cerca. Podía distinguir algunas palabras, programa de reintegración psíquica. Y debajo, en letra más pequeña, proyecto de colaboración internacional. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había escuchado rumores sobre esto años atrás, cuando investigaba casos de experimentación humana. Rumores sobre operaciones secretas después de la Segunda Guerra Mundial, sobre científicos que habían escapado de los tribunales de guerra y continuado sus investigaciones en países remotos de América Latina. Rumores sobre el Proyecto 731. La Unidad 731 había sido un programa de armas biológicas del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Sus miembros habían realizado experimentos horrendos con prisioneros. Después de la guerra, muchos de esos científicos nunca fueron juzgados. Algunos incluso fueron reclutados por Estados Unidos para trabajar en programas secretos. ¿Era posible que San Eladio hubiera sido uno de esos lugares? Álvaro estaba revisando obsesivamente el documento cuando, cerca de la medianoche, escuchó algo. Un chirrido metálico. Como de altavoces antiguos activándose. Se asomó a la ventana. En lo alto del campanario cubierto, los altavoces oxidados que había notado esa mañana estaban chisporroteando. Nadie había visto funcionar esos altavoces en décadas. Algunos habitantes ni siquiera sabían para qué servían. Hubo un momento de estática. Luego, una voz comenzó a hablar. Era débil, distorsionada, como salida del fondo de un sueño o de una grabación muy antigua. Las palabras eran apenas comprensibles. Despertad, despertad, el ciclo debe continuar. Las luces de las pocas farolas de la calle comenzaron a parpadear. 1, 2, todas. Y en las ventanas de las casas cercanas, Álvaro vio figuras moviéndose. Figuras pálidas, lentas, como sombras detrás de cortinas blancas. Sin pensarlo dos veces, Álvaro salió corriendo de su habitación. Tenía que llegar a la iglesia. Tenía que ver qué estaba pasando realmente. Las calles de San Eladio estaban desiertas, pero Álvaro podía sentir miradas siguiéndolo desde las ventanas oscuras.
Corrió a través de la plaza, sus pisadas resonando en el silencio absoluto. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, como siempre. Una luz tenue y amarillenta salía de su interior. Álvaro empujó la puerta y entró. Lo que vio le heló la sangre. Los bancos de la iglesia ya no estaban vacíos. Estaban ocupados por cuerpos. Decenas de cuerpos acostados en posiciones perfectamente simétricas, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos abiertos mirando hacia el techo. No se movían. No respiraban visiblemente. Pero estaban presentes. De alguna manera inquietantemente presentes. Sus rostros eran serenos, casi pacíficos. Pero había algo profundamente perturbador en esa serenidad. Era la calma de las estatuas de cera, la quietud de los maniquíes. Y lo más horrible, no olían a muerte. Olían a formol. A productos químicos. A laboratorio. Álvaro avanzó lentamente entre los bancos, estudiando los rostros. Reconoció algunos, la señora Rosa Montiel, el carnicero Tomás Rivas, varios de los habitantes que había visto durante el día. Y entonces vio a Julián. El hombre que había hablado con él esa misma tarde en la cantina ahora yacía en uno de los bancos, con los ojos abiertos y vidriosos, con esa misma expresión serena y terrible. «No», murmuró Álvaro retrocediendo. «Esto no es posible». Fue entonces cuando notó algo en el altar. Sobre el altar de piedra, entre velas apagadas y crucifijos oxidados, había una grabadora antigua. Era de carrete, del tipo que usaban en los años 50 y 60. Y estaba funcionando. Los carretes giraban lentamente, produciendo un leve zumbido mecánico que llenaba el silencio de la iglesia. Álvaro se acercó con cautela. Sus manos temblaban cuando alcanzó el aparato. El casete dentro tenía una etiqueta amarillenta, escrita a mano con tinta que se había corrido con el tiempo. Pudo leer. Expediente 731, E/diagonal Control Psíquico Colectivo San Eladio. Serie B, fase terminal. Con dedos temblorosos, presionó el botón de play. Primero, solo estática. Luego, una voz femenina, fría y mecánica, pronunciando en español con un marcado acento extranjero. Fase 3 completada con éxito. Los sujetos responden al estímulo auditivo durante el estado REM. La frecuencia de resonancia ha sido establecida. Mantener latencia en bucle hasta reactivación del agente primario. La voz continuó, pero ahora cambiaba de idioma. Primero japonés, luego ruso, después inglés, y finalmente, su propia voz. Era Álvaro. Hablando en esa grabación que debía tener décadas de antigüedad. Sujeto AA-47 responde positivamente al protocolo. Memoria reconstructiva funcionando dentro de parámetros. Iniciar fase de reinserción narrativa. No puede ser, murmuró Álvaro, sintiendo que el suelo bajo sus pies dejaba de ser sólido. Esto no es posible. La puerta de la iglesia se cerró de golpe. El sonido resonó como un trueno en el espacio cerrado. Las velas que habían permanecido apagadas se encendieron solas, una por una, creando un círculo de luz temblorosa alrededor del altar. Y los cuerpos en los bancos comenzaron a mover los labios. Todos al mismo tiempo. Todos murmurando las mismas palabras. Despierta, Álvaro, despierta, Álvaro, el ciclo debe continuar. Álvaro retrocedió, tropezando con los bancos. Su respiración era irregular, su visión comenzaba a nublarse. Entonces la vio. Del fondo del altar, emergiendo de las sombras como si las sombras mismas la parieran, apareció una figura de mujer. Vestía una bata blanca de laboratorio, manchada y descolorida por el tiempo. Su cabello negro caía lacio sobre sus hombros. Sus ojos eran completamente grises, sin pupilas, reflejando la luz de las velas como superficies de mercurio. En su mano sostenía una carpeta empolvada. El sello en la tapa era inconfundible, Unidad de Control Biológico, Proyecto 731. La mujer habló. Su voz era suave pero completamente desprovista de emoción, como la de una máquina imitando el habla humana. Usted fue el primero en responder al experimento, señor Mendieta. O debería decir. Sujeto a 47. Lo trajimos de vuelta para completar el ciclo. ¿Qué experimento?, gritó Álvaro, con la voz quebrándose. Yo solo vine a investigar. Soy periodista.
La mujer se acercó lentamente, sus pasos no hacían ruido sobre el suelo de piedra. No vino. Lo enviamos. Su regreso era parte del protocolo. Hizo una pausa, inclinando la cabeza como un pájaro estudiando un insecto. Usted nunca salió de San Eladio, Álvaro. Nunca salió en 1949. Las palabras cayeron sobre él como agua helada. Imágenes comenzaron a inundar su mente. Fragmentos. Destellos. Recuerdos que no eran recuerdos sino algo más profundo, algo enterrado bajo capas de amnesia inducida. Luces quirúrgicas cegándolo. Voces hablando en idiomas extraños. Agujas. Tanto frío. Y un pozo. Un pozo de piedra antigua del que salían cables y tubos, conectados a máquinas que zumbaban con vida artificial. Se vio a sí mismo, décadas más joven, con apenas 16 años, siendo traído al pueblo junto con otros. Cientos de otros. Todos parte de un experimento sobre control mental, sobre resonancia psíquica colectiva. La evacuación de 1949 no había sido por una enfermedad. Había sido para convertir San Eladio en un laboratorio. Un lugar donde científicos sin escrúpulos, protegidos por gobiernos que fingían no saber, probaban técnicas de manipulación de la conciencia colectiva. Querían crear poblaciones enteras que pudieran ser controladas a través de frecuencias de radio, de sugestión hipnótica en masa. Y él había sido uno de los sujetos de prueba. Su memoria había sido borrada. Su identidad reconstruida. Lo habían liberado con una nueva vida, una nueva historia, esperando que la programación latente lo trajera de vuelta cuando fuera el momento. El pueblo dejó de existir hace décadas, continuó la mujer. Lo que usted ve no es real. Es un centro de resonancia experimental, donde las mentes de los sujetos son mantenidas en un estado de animación suspendida, perpetuamente atrapadas en el último momento antes de la muerte cerebral. El sonido del altavoz llenó el aire nuevamente. Fase final, reactivación colectiva. Todos los sujetos deben ser integrados en la matriz central. Las paredes comenzaron a vibrar. Un zumbido de baja frecuencia que Álvaro podía sentir en sus huesos, en sus dientes, en el centro mismo de su cerebro. Los cuerpos abrieron los ojos al unísono. Docenas de pares de ojos blancos lechosos mirándolo. Y entonces, en un momento de claridad terrible y absoluta, Álvaro entendió. El pueblo entero era una extensión de su propia mente fragmentada. Cada habitante que había conocido, cada conversación que había tenido, cada detalle que había observado, todo era parte de una simulación generada por su propio cerebro atrapado en esa frecuencia perpetua. San Eladio no existía. Solo existía el experimento. Solo existía el laboratorio. Solo existía su propia conciencia, prisionera durante décadas en un sueño colectivo del que nunca había despertado. Él mismo era parte del experimento. Un eco de carne en un sueño compartido. Con un grito que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad, Álvaro intentó romper la grabadora. Sus manos la agarraron, tiraron, golpearon. Pero el sonido lo atravesó. No venía de la grabadora. Venía de todas partes. De las paredes. Del suelo. Del aire mismo. Venía de dentro de su propia cabeza. Un último destello de luz blanca. Y luego, silencio. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas que se habían perdido en las montañas encontró las ruinas de lo que parecía ser un antiguo hospital militar. Estaba a más de 30 kilómetros del pueblo habitado más cercano. Las paredes estaban cubiertas de musgo y enredaderas. El techo había colapsado hace años. La naturaleza había comenzado a reclamar el lugar. Entre los escombros, cubierto de polvo y hojas secas, uno de los excursionistas encontró algo. Una grabadora de carrete. Increíblemente, aún funcionaba. Una batería que nunca debería haber durado tanto, girando los carretes una y otra vez. Y de sus altavoces oxidados, salía una voz. Débil. Distante. Pero persistente. Repetía las mismas palabras, una y otra vez, en un susurro casi humano. Despierta, Álvaro, despierta, Álvaro, el ciclo debe continuar. El excursionista presionó el botón de stop. El silencio cayó sobre las ruinas. Pero en algún lugar, en alguna frecuencia que los oídos humanos no pueden percibir, el ciclo continuaba. Y continuaría. Para siempre.
Dicen que los muertos sueñan con nosotros. Que en algún lugar entre el sueño y la vigilia, existe un espacio donde la conciencia no se apaga, simplemente se transforma. Pero nadie se pregunta si nosotros somos los que realmente despertamos. O si todo lo que llamamos realidad es solo el sueño de alguien más. Esta ha sido la historia del pueblo que soñaba con los muertos. Pero quizás, tú también has estado soñando todo este tiempo. Si te atreves a seguir explorando los ecos del pasado, los lugares que existen en los márgenes de la memoria y el olvido, suscríbete a este canal. Porque hay historias que no se encuentran en los mapas oficiales. Hay lugares que el mundo prefiere olvidar. Hay experimentos que nunca aparecieron en los libros de historia. Y hay sueños, de los que nadie despierta. Hasta la próxima vez, si es que despiertas.